Muchas gracias por estar aquí a esta hora y, por supuesto, al ponente por desplazarse para compartir este día con nosotros y al investigador del Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura, el doctor Ramírez Moreno, que es quien está liderando esta actividad en el programa conjunto de formación que estamos haciendo en el Instituto con la Facultad de Medicina para que la investigación llegue a grado y también a posgrado. Así que muchísimas gracias. Este es el sentido del plan de formación y el liderazgo de José María es apreciado. Lo único que pretendemos a largo plazo es que la investigación esté presente tanto en la investigación, en la asistencia sanitaria, como en la docencia de grado y posgrado. Vamos haciendo lo que podemos. Os podría contar las excusas por qué todo es tan precipitado. Son asuntos, la mayoría de las veces, de índole administrativo que vamos a ir solucionando. Ya ha empezado el programa de formación este año. Al año que viene nos toca consolidarlo, que es decir, ir dando ejemplos de investigación sanitaria que sirvan para favorecer las líneas de investigación de los investigadores del instituto y la formación de los estudiantes de grado y posgrado. Mañana por la tarde, ahora hago el anuncio, tenemos una sesión de última hora sobre ética. Sabéis que se ha abierto el comité de ética de investigación, que hay cierta controversia, qué estudios deben pedirse autorización, que no, como todo lo nuevo, genera cierta controversia. Nos han dado la máxima acreditación como Comité de Ética de Investigación de Medicamentos y mañana a las 4:30 por Zoom quedará grabado, igual que esta sesión, para disposición del Instituto que dará esa sesión. Así que muchísimas gracias a la decana también por recoger en este centro la actividad del Instituto. Gracias a todos los presentes y al ponente, por supuesto. Pues muchas gracias a todos los que aquí estáis presentes. Gracias a ti, Adrián, como director de investigación del INUVE, por permitirnos ofrecer esta actividad en nuestras instalaciones. Para nosotros es un auténtico honor colaborar con vosotros en este ciclo de programación formativa, sobre todo, más que nada, porque involucramos a parte del estudiantado de grado en medicina que aquí se forma en actividades ya de tipo de investigadoras que son tan enriquecedoras y que os acercan a ese mundo de la evidencia y de la curiosidad científica tan importante, ¿no? Y que os permitirá formaros como mejores profesionales, sobre todo que tengáis esa visión que lo que es la investigación aplicada dentro del contexto de la formación de grado repercute directamente en la salud de las personas, y para nosotros estas acciones formativas con el INUVE nos parecen fundamentales y por eso le quiero dar las gracias a Adrián Llerena que nos permite colaborar con ellos en este ciclo de formación. Gracias, Joan, por estar aquí con nosotros. Es un auténtico placer recibirte en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Eres un profesional de reconocido prestigio y para nosotros es un honor, de verdad, contar hoy aquí contigo. Y gracias al director del Departamento de Ciencias Biomédicas, el profesor José María Ramírez, por haber organizado desde el contexto INUVE esta ponencia tan interesante que seguro que enriquecerá a todos los que estamos aquí escuchándola. Por mi parte nada más, le doy la palabra a José María. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Para mí es un auténtico placer, Joan, tenerte aquí. Quien nos acompaña es un neurocientífico de trayectoria, yo creo que más que reconocida, y nos va a impartir la ponencia titulada Investigación translacional en nutrición e ictus, desde la drosofila hasta el alimento funcional. Y este seminario pues forma parte, como ya se ha dicho, del programa de formación de investigación translacional del INUVE y en este caso pues cuenta con el apoyo de la Facultad de Medicina, así que se refuerza de alguna manera el compromiso de nuestra institución con la investigación de excelencia y la formación de profesionales en áreas claves como la neurología y la nutrición, que es de lo que se va a hablar esta mañana aquí. Voy a comentar muy brevemente algo de la trayectoria profesional del doctor Joan Montaner. Él es investigador principal y líder del grupo de neurovascular del Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBIS,
pero su trayectoria comenzó en Barcelona, allá donde en el año 2001 pues, fundó el Laboratorio de Investigación Neurovascular y desde el año 2013 dirige el programa ICTUS del IBIS y además es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Y desde el año 2008 a 2018 pues, coordina el Plan Andaluz de Atención al Ictus, que es un referente no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. Y su actividad científica es absolutamente extraordinaria. Tiene más de 500 publicaciones que abarcan artículos, revisiones y libros, destacando principalmente en el campo de la neuroprotección y en los biomarcadores del ictus. Y nos conocemos precisamente de esa relación tan particular que tenemos los que nos dedicamos a las enfermedades cerebrovasculares. Y ha sido destacado este año como uno de los mejores neurocientíficos los 5 mejores neurocientíficos del país. Lo felicité este año en la World Stroke Organization cuando nos vimos en Barcelona. El grupo que él lidera es un equipo multidisciplinar que desarrolla varias líneas estratégicas y trabaja de manera estrecha desde la investigación básica a la translacional clínica. Entre sus aportes más relevantes, que tienen muchísimo, pero se encuentran conceptos de neuroprotección avanzada, como el programa ACNES, que plantea la administración temprana de agentes neuroprotectores a pacientes de alto riesgo con el objetivo de reducir la gravedad del ictus y mejorar la recuperación. Este enfoque se aplica en proyectos innovadores como el proyecto NARNIA, centrado en el reposicionamiento de fármacos y nutracéuticos, y en el Combina2, que explora combinaciones de sustancias neuroprotectoras y alimentos funcionales, utilizando el potencial del sector agroalimentario andaluz, que yo creo que de eso también nos hablará algo. Su investigación se distingue por un enfoque translacional único, empezando por modelos experimentales en ictus en drosofila para cribado de compuestos, validando los hallazgos después en modelos de ratones y trasladándolos progresivamente a ensayos clínicos. De hecho, si no me equivoco, actualmente tenéis un ensayo clínico en marcha en este sentido. De esto nos va a hablar esta mañana, así que, querido Joan, muchísimas gracias por acercarte a hoy y estamos deseando Bueno, muchísimas gracias. Yo os voy a hacer un poco un recorrido por lo que es esta enfermedad tan tremenda como es el ictus, primera causa de muerte en mujeres en nuestro país, cómo en Andalucía hemos intentado hacer alguna cosa para mejorar la fase aguda, pero nos hemos dado cuenta de que la prevención es algo que tenemos no tan bien trabajado y pensamos que teníamos una oportunidad con el tema de la nutrición. Lo que ha dicho Andalucía es muy potente con todo el sector agroalimentario y nosotros hemos ido testando subproductos de este sector y viendo cómo tenían algunas propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y podían ser protectores vasculares incluso. Hacíamos broma antes de Cádiz, os enseñaré cómo uno de estos compuestos que vienen de unas plantas que se llama la salicornia, que no sé si alguno la conocéis, pero bueno, es una planta muy interesante, es la que en esa carrera hacia llegar a la clínica se ha posicionado mejor y os enseñaré cómo el paso final lo tenemos que hacer seguramente colaborando, ¿no?, con empresas privadas, startups, que es el caso también que os comentaré. Así que nada, al ataque os lo voy a enseñar. Lo que os decía, las enfermedades vasculares, nosotros que lo tenemos ya, pero es que a veces lo sigo contando y sigo pensando, es que es una barbaridad, es una epidemia, es tremendo, ¿no? De hecho, a veces cuando hago un pitch corto y tal, hago un cálculo y digo, en estos 10 minutos van a morir en Europa 50 personas por un ictus. Imaginaros en esta media hora que os voy a estar contando esta historia, o sea, es realmente tremenda. Como algunos sois estudiantes no conocéis tanto esta enfermedad, para explicaros un poco a lo bruto en qué consiste, un ictus, la mayoría son isquémicos, el 85%, y una arteria del cerebro, por un trombo o un émbolo, se tapa, no llega nutrientes, oxígeno a esa zona del cerebro y si no somos capaces de recanalizar, de abrir ese tapón que ha cerrado la arteria, toda esa parte del cerebro se va a morir. En un porcentaje más raro, la arteria se rompe y produce esa sangre que tenéis a la derecha, esa mancha blanca, es sangre, es una hemorragia cerebral. Normalmente lo que os digo, se producen trombos o porque las arterias tienen ateromatosis o porque por una arritmia tenéis un émbolo que va a esa arteria y se tapa y pasa lo que os digo. Aquí tenéis ejemplo de los sitios más frecuentes donde se tapa la arteria del cerebro y normalmente aquí intento enseñaros pues lo que ha sido la revolución para los neurólogos vasculares, que es en el fondo un poco de fontanería, es cómo somos capaces de abrir
esos vasos o con fármacos trombolíticos que disuelven ese coágulo o más recientemente con catéteres de trombectomía, ¿vale? Que vamos al sitio de la oclusión y retiramos ese trombo. Muy efectivos, por tanto realmente ha habido una revolución y bueno, eso nos ha permitido, lo que os decía, todo el tratamiento de la fase aguda, mejorarlo muchísimo. Nosotros cuando empezamos con el plan andaluz de ictus, de hecho a mí, bueno, me llevaron a Sevilla para intentar montar ese plan ambicioso, ya que en la región el tema era tremendo. En Andalucía cada año 21.000 andaluces sufren un ictus, ¿no? Y realmente teníamos la mitad de la comunidad sin unidades de ictus, sin teleictus, bueno, sin una serie de cosas que tienen un nivel de evidencia máximo y que teníamos que ponernos las pilas y establecerlas, y eso es lo que fuimos haciendo. Y yo utilizaba mucho esa diapositiva, nos paseamos por toda Andalucía, por todos los hospitales comarcales, bueno, en fin, hacer un trabajo importante para sensibilizar incluso al sector sanitario de la importancia de esta enfermedad, ¿no? Y ponía esta imagen y la he recuperado porque muchos sois estudiantes. Aquí siempre decíamos, imaginaros que en Andalucía un avión se estrella en Sevilla mañana. Bueno, se ha estrellado un avión, vaya putada, vale. Y ahora otro se estrella en Granada la semana siguiente y otro en Jerez la semana siguiente y se mueren unos cuantos, otros se quedan fatal. Eso la sociedad no lo toleraría. Imaginaros que cada semana un avión de estos grandotes se estrellara, se muriera gente, otros se quedasen discapacitados, digamos, no lo aguantaría. Y sin embargo con el ictus eso estaba pasando y no hacíamos nada por cambiar esa situación. Ese fue un poco, bueno, el ejemplo que poníamos de revulsivo y que realmente nos funcionó muy bien y, bueno, y tuve la suerte de dirigir el plan durante unos años. Ahora ya no lo llevo, hicimos el paso de testigo, creo que es una cosa también importante. Creo que lo importante para lo que me habían traído ya estaba hecho y os lo voy a enseñar. Lo que construimos fue eso, una red, como si os imaginaseis una red de metro en que hay una serie de paradas donde va el paciente, si tiene un ictus en un pueblecito, al sitio más cercano, luego si hace falta se lo llevan a un hospital más grande para hacer tratamientos como los que os he dicho de reperfusión. Bueno, es todo un circuito por el que va pasando el paciente. Andalucía, el problema que teníamos es que es súper extensa y muchas zonas muy despobladas, zonas rurales, y este era el mapa que teníamos. Ahí veis en verde los sitios de Andalucía cuando empezamos con el plan, en que si tenías un ictus estabas relativamente cerquita de un centro en que te podían hacer el tratamiento de reperfusión, que, como os he dicho, tienen una eficacia impresionante hoy en día. Es decir, si el enfermo llega a tiempo, las posibilidades de curarlo son muy, muy altas. Ya veis, realmente algunas capitales de provincia es realmente donde los enfermos llegaban a tiempo y el resto nada. Entonces lo que hicimos fue montar toda una red de teleictus en casi 40 hospitales pequeñitos y por cámaras veíamos las imágenes del TAC de los pacientes y orientábamos y tomábamos decisiones sobre qué había que hacer en ese caso. Y fijaros cómo el cambio fue, bueno, muy, muy importante, ¿eh? Prácticamente el 98% de Andalucía, las zonas rojitas que veis son realmente áreas desérticas en que no vive gente, está a menos de una hora de un centro que es capaz de hacer estos tratamientos. Esto implicaba que rescatábamos, digamos, 3,5 millones de habitantes que no tenían ninguna posibilidad de tratarse y de alguna forma, bueno, conseguíamos esa equidad que tanto hablamos en medicina, ¿no? Pero ahora yo os voy a contar, eso es bueno, todo lo que os he contado, pero lo que está pasando a raíz de eso también es curioso y vale la pena analizarlo. Lo que pasa es que salvamos a los pacientes, que no se mueren. Es cierto que algunos pueden quedar con discapacidad y la cifra de incidencia que se mantiene estable, 21.000 ictus cada año, 21.000 ictus, 21.000 ictus, pero la caja se va llenando de más y más pacientes con ictus. Esta gráfica que tengo aquí es la de prevalencia y fijaros cómo al ir curando a los pacientes cada vez hay más gente que ha tenido esta enfermedad y vive con esa enfermedad. Estamos llegando, son datos de hace pocos años, a 170.000 personas en Andalucía viven con esta enfermedad. Y eso va a ir a más, por lo que os decía, de los factores de riesgo vascular y por el envejecimiento de la población, que también es algo muy relevante y que por suerte en nuestra sociedad y en nuestro país es una señal muy, muy buena de que está funcionando muy bien el sistema sociosanitario, económicamente está mejor, etc. Aquí es donde nos planteamos, vale, una fase, la fase aguda, hemos sido capaces de arreglarla. Hay otra fase, cuando el enfermo se va a casa, que estamos intentando mejorar, pero la prevención vascular no la estábamos haciendo bien.
Los médicos de familia tienen muchísimo trabajo, realmente hacer planes integrales de todos los aspectos vasculares es difícil para ellos, los neurólogos vasculares tampoco tenemos mucho tiempo, el cardiólogo tampoco, nos centramos más en el proceso concreto de cada una de las áreas, el nefrólogo igual, en fin. Aquí, por tanto, pensamos que había una oportunidad enorme y en parte relacionada con la nutrición y la dieta. Porque si veis estos datos, este es un artículo súper interesante, desde hace unos años ya, pero en el 2017 intentan mirar cuánta gente se muere en un año en el mundo por causas directas relacionadas con la alimentación. Y son millones y millones de personas. En el top no se ve muy bien a lo mejor, pero el top de arriba del todo son por altos consumos de sal, de sodio. Pensar que el 80% de los delitos isquémicos tienen hipertensión relacionada con esto. Por tanto, ahí hay un trabajo enorme que hacer. Cuando vais bajando, ya es por dietas bajas en cereales, en vegetales, en omega 3, con poca fibra, etc. Bueno, una cosa que yo creo que os suena a todos, más vosotros que sois de este ámbito. ¿Cuál es la situación de los factores de riesgo vascular? Lo que os decía, ¿no? La gente que tiene más riesgo de tener estas enfermedades. Estos también son datos muy actualizados del plan. En Andalucía la mitad de los andaluces tenemos algún factor de riesgo vascular. Es que es muy bestia. El 23% de la población es hipertensa, el 25% es dislipémica, por tanto, y bueno, ya veis que eso va para arriba. Por tanto, es algo a lo que hay que prestar muchísima atención. Y estos pacientes sabemos quién son. Vamos, esto se lo he preguntado al ChatGPT haciendo un poco la broma para enseñaros. Dime cómo es la cara de una persona de 70 y pico de años que no tiene factores de riesgo vascular y cómo es la imagen de esa misma persona con factores de riesgo vascular. Y bueno, lo que os quiero decir es que esto creo que todos somos capaces de reconocerlo prácticamente por la calle si queremos o en la consulta. Y es la gente en la que nos hemos de focalizar y, como os digo, la dieta es una oportunidad enorme. La dieta así dicha en general, yo creo que todos, casi vosotros me sabréis explicar también lo que yo os voy a contar ahora, porque diferenciar lo que es una dieta como la que tenéis arriba, ultraprocesado, bollería y todo un poco asquerosillo, es fácil ver que eso de arriba es malo y que lo de abajo, rico en vegetales, en verduras, es algo bueno. Pero cuando se lo tenemos que explicar al paciente y con evidencia, como os decían en la presentación, hemos de afinar un poco más, ¿no? Y por suerte están apareciendo metaanálisis, que sabéis que son estos estudios en que juntamos muchos estudios que se han publicado sobre el mismo tema, o incluso que juntamos las bases de datos en un pooling data análisis y volvemos a reanalizarlo todo, con N de pacientes enormes. Por ejemplo, cuando tú preguntas eso, ¿no? ¿Qué nutrientes son los que hay en la dieta que hacen que tenga yo más riesgo de tener un ictus o al revés, o me protejan de tenerlo? Pues fijaros, aquí 122 estudios, cientos de miles de pacientes, es muy pequeñita, os marco lo que os quiero decir, y es que los datos son los que son cabezones, quiero decir, podemos decir lo que queramos, pero este metaanálisis, y hay otros incluso más recientes, son clarísimos en enseñar que el consumo elevado de verduras, sobre todo, y de frutas, es protector para estos eventos vasculares, y en este caso es para el ictus en concreto. Y que el consumo de carne roja, sobre todo lo tenéis abajo, es un factor de riesgo clarísimo y muy significativo para tener este tipo de enfermedades vasculares y en concreto el ictus. Hay menos evidencia para todo el tema de bebidas, pero también es significativo que el consumo de bebidas como el café o el té, que realmente tienen polifenoles, de lo que lo haré luego, son protectoras y sin embargo bebidas azucaradas, como las que todos conocéis, son un factor de riesgo para tener este tipo de enfermedades. Detrás de esas comidas están estos nutrientes, ¿no? Pues sí, comer vegetales y fruta aporta muchísima fibra, que tiene unos beneficios muy importantes a nivel de microbiota y antiinflamación. Los polifenoles que aportan, de los cuales hablaré mucho más luego, muy relacionados con reducir la oxidación de LDL, antiinflamatorios, etc. Contenidos de potasio altos, que también son beneficiosos, y algún tipo de vitaminas que conocéis bien. La carne, por el otro lado, pues tiene un efecto deletérea en lípidos, sobre todo, tiene mucho sodio, hierro, nitritos, que es algo de lo que estamos empezando a saber más. Enseguida que hablamos de dietas,
todos decimos, ostras, pues, ¿qué tiene eso? ¿Me lo puedo suplementar? Porque igual me va a costar comer tan bien como dices que tenemos que comer, ¿no? Es algo que se está estudiando muchísimo también. Y también hay metaanálisis muy potentes. El de aquí, fijaros, 800 y pico mil personas que estaban en estos estudios, en que veíamos cómo comían y por una serie de encuestas nutricionales, pues saber a qué equivale eso de polifenoles, de fibra, de carga glicémica. Y lo que encontraron estos investigadores, ese pequeñito también, perdonar, es que nutrientes de los que habéis oído hablar muchísimo, carotenos, omega 3, omega 6, fólico, vitaminas de distintos tipos, lo único que realmente mostraba una evidencia sólida es que el consumo de fólico prolongado sí que reduce el riesgo de tener ictus. El consumo de omega 3 no, pero sí que favorece el no tener patología vascular a nivel de corazón. Con lo cual, bueno, ante un paciente vascular parece que es razonable, según cómo veamos que come esa persona, el consejo del consumo de fólico, de omega 3, ¿de acuerdo? Luego dices, bueno, ¿y eso cómo lo traslado a una dieta, no? Porque la verdad es que hay un lío con las dietas, vamos, hay 28.000 dietas, a veces los pacientes, los pobres nos preguntan, pero ¿esta es buena, esta es mala? Yo creo que tenemos la suerte y la fortuna de que, bueno, de que durante años y años hemos tomado la dieta mediterránea, que por desgracia se está perdiendo. En Andalucía también tenemos un informe muy reciente de los hábitos de vida saludable de la región, y ahora mismo en Andalucía solo el 16% de la población tiene una adherencia correcta a dieta mediterránea, lo cual es una pena realmente, porque los beneficios que ha mostrado son muy claros, ¿eh? Todo lo que está a la derecha son estudios muy importantes, que son New England y Llamas, que enseñan lo que pone ahí, ¿no? Esta dieta mediterránea la conocéis todos, es recomendable tomar mucho de lo de abajo, muy poquito de lo de arriba. Se asocia una reducción de todos los eventos vasculares de forma clara, reducción de diabetes, reducción de fibrilación auricular, en porcentajes realmente muy altos. Fijaros, en el caso del ictus, y el metaanálisis también era potente, 80.000 personas, una reducción de un 20%. Es muy potente, es que es más potente que muchos fármacos que estamos utilizando en prevención secundaria, ¿de acuerdo? Por tanto, parece que ahí hay una oportunidad enorme. Por suerte, eso ya se ha trasladado a las guías de práctica clínica. Es cierto que se traslada una vez que el paciente ha tenido el evento vascular, ¿vale? Esto, cuando explico esto, me lo preguntan mucho. Algunas de las cosas que yo os diré, es cierto que extrapolarlas a antes de tener el evento no es tan fácil, pero bueno, lo que os quiero decir es, cuando un enfermo está con nosotros ingresado y le damos el alta y le hacemos recomendaciones, con nivel máximo de evidencia le podemos decir que siga una dieta mediterránea y que haga un consumo lo más bajo en sal que pueda, ¿de acuerdo? Eso quiere decir no más de 1 gramo de sodio al día, son 2,5 gramos de sal. El consumo de sal está disparado, o sea, la OMS nos dice no más de 5 gramos, en España tomamos 10. Entonces es algo donde también hay una ventana de oportunidad enorme, y luego os enseñaré alguna idea de cosas con las que trabajamos, ¿no? ¿Qué empezamos a mirar nosotros? Porque me diréis, Joan, ¿y vuestros datos dónde están? Aquí empiezan las cosas que nosotros hemos ido aportando a este campo, ¿no? Y donde os quiero empezar a hacer ese viaje traslacional, que a veces no empieza, aunque el título pone lo de la drosófila, no empieza directamente por allí, sino que solemos hacer algunas observaciones estudiando cosas de cortes de pacientes. Esto es lo que hicimos en este estudio. Cogimos y dijimos, vamos a ver gente que tenga algo de factor de riesgo vascular, en este caso era gente con fibrilación auricular, pero chats muy bajitos, eso quiere decir que, bueno, que tienen poquito factor de riesgo vascular. Gente relativamente sana, mucha gente de edad media podría estar incluida aquí. Y cogimos un grupo muy grandote, 400 y pico de pacientes así. Y lo que hicimos fue una resonancia que llamamos de alto campo, de 3 teslas, que te permite ver hasta las lesiones más pequeñitas para ver. Esta gente nos decía que nunca en la vida había tenido un ictus, ni ningún problema neurológico, ni nada. Y lo que pudimos ver es que al hacer esas resonancias, esos puntitos blancos que ves ahí, esos infartos que llamamos silentes, aparecían casi en el 15% de esa población con poca carga de riesgo vascular, ¿no? Por tanto, hay mucha gente de mediana edad que, aunque no lo sabe, empieza a tener ya esas lesiones silentes que pueden ser la antesala de un evento vascular muy importante, ¿de acuerdo?
¿Qué relación tiene esto con la dieta? Me diréis. Pues que lo que hicimos es preguntarles cómo comían, qué ejercicio hacían a estas personas. ¿Y qué pudimos ver? Que la gente en la barrita esa gris, que ni tenía adherencia a dieta mediterránea, ni hacía ejercicio moderado en su día a día habitual, tenían el porcentaje de lesiones, en vez de ser el 15% de la media, eran de casi el 23%. Y fijaros qué bajitas era la incidencia de lesiones silentes en la gente que sí hacía ejercicio y adherencia a dieta mediterránea. Parece, por tanto, que las observaciones también iban por ahí, ¿no? En nuestra población, que eso es importante, porque a veces estos estudios son de muchísimos países y, bueno, cada población tiene unas peculiaridades que tenéis que explorar. Bajamos un poquito más y en algunos de estos pacientes, no en todos, porque estas encuestas nutricionales que os pongo aquí, la FFBQ, te pasas horas con la persona preguntándole lo que come, cuántas manzanas cada semana, es complejo, pero eso luego te permite sacar datos como los que os enseñaré, en que, también está Peque, perdón, en que en la primera columna tenéis silent brain infarct, los infartos silentes positivos, la segunda columna los que no tienen infartos y el p-valor. Os la interpreto yo porque ya os digo que es un poco, tiene muchas cosas. Encontramos lo que esperábamos realmente, que el consumo elevado de fibra, que venía de frutas, sobre todo en este caso, protegía de tener o se asociaba, en este caso, a no tener esas lesiones cerebrales vasculares silentes, que la gente que tenía una carga glicémica alta tenía más riesgo de tener esos infartos silentes. ¿Qué otra cosa? O sea, había tendencias para los omega 3 también a proteger. Y cuando luego hacéis regresiones logísticas, la N es pequeñita de este estudio, de todas formas, porque cosas que podrían entrar y eran significativas no llegaban a entrar, pero bueno, se veía que era muy protector el consumo de fibra y muy factor de riesgo la carga glicémica. Un poco parecido a lo que os he dicho de esos grandes metaanálisis. Por tanto, está claro que tenemos que comer bien y espero haberos convencido. Pero ahora, si cada uno piensa en su cabecita si realmente es capaz de seguir esta recomendación que os decía de la OMS, pues es verdad que nos cuesta a todos. Aunque seamos médicos, que se lo digamos cada 2 por 3 a los pacientes, nos cuesta. Es que las recomendaciones son comer 5 veces al día verduras, sobre todo, porque siempre decíamos frutas y verduras. Y yo recomiendo que digáis al revés, que a veces es más importante la importancia de las verduras sobre las frutas. Pero bueno, es comer 5 veces al día esto, y es verdad que eso cuesta realmente en el día a día. Y ahí es donde aparece esta planta que os decía antes, la salicornia de Cádiz, que hablamos contigo, y que no sé si mucha gente conocéis, no sé, ¿quién conoce la salicornia? A ver, que levante la mano y que yo lo vea, para saber cómo os lo cuento. Bueno, hay gente, en muchas charlas casi nadie, es muy desconocida. Son plantas increíbles. La salicornia es una planta halófita, eso quiere decir que es tolerante a la sal y que puede vivir en ambientes salinos, por eso en Cádiz, en toda la zona de marismas, hay muchísimas de forma natural. Si pusieseis ahí encima del agua del mar un tomate o una lechuga, pues se os va a morir en 2 minutos. Y estas plantas aguantan, las que son anuales todo el ciclo, todo ese año, las que son perennes años. ¿Cómo toleran tanto el estrés biótico como el abiótico los vegetales? Produciendo polifenoles, son su escudo protector, su mecanismo de defensa. A veces se ve súper bien cuando esta planta la muerde un escarabajito que a veces está por allí, ella lanza allí antocianina, se pone moradito, eso tiene un sabor amargo, que es el sabor que tienen los polifenoles, y el bicho se va. Es decir, es su forma de protegerse. Y su forma de protegerse de la salinidad son con contenidos altísimos de polifenoles. Entonces nosotros lo que hemos aprendido es a hacer un extracto de esos polifenoles y hacer lo que no nos gusta a lo mejor como médicos, que es la foto esa que tenéis abajo, en vez de decirle a la gente, cada día tómate unas cuantas cajitas de estos vegetales, pues ponerlo en una pastilla, en una cápsula. Pero es cierto que, bueno, que en el fondo hay que ser prácticos, pragmáticos y si sabemos que esas dietas no las seguimos, a lo mejor tenemos que ayudar, ¿no? Los polifenoles los conocéis muchos, están presentes, bueno, se habla de ellos en muchas enfermedades. Básicamente son antioxidantes potentes, se ha visto su capacidad antiinflamatoria, también en algunos órganos y sistemas. Se les da mucha importancia también en microbiota, que hemos hablado antes. Nosotros hicimos una revisión, aquí fijaros lo que os digo, ¿no? Tenemos un problema enorme en prevención de enfermedades vasculares, parece que la nutrición podría ser una solución. En una corte de pacientes nuestros andaluces vemos que eso es verdad, que la gente que no come
lo que hemos estado diciendo, tiene más infartos cerebrales, que los polifenoles es lo que tienen esas plantas que nos protegen, entre otras cosas. Pues luego revisamos, decimos, oye, ¿qué hay de los polifenoles de la salicornia en ictus? ¿O qué polifenoles tiene y qué efectos beneficiosos pueden hacer? Eso es algo que haréis siempre antes de lanzaros a hacer experimentos, revisar de forma concienzuda toda la literatura, conocer qué grupos en el mundo han trabajado en eso. Algunos eran muy lógicos, he puesto uno que es muy conocido, la quercetina, pero bueno, en general estas plantas tienen como 50 polifenoles muy abundantes, algunos son específicos de ellas, otros son comunes de otras plantas. No sabemos si el efecto beneficioso que os voy a contar luego es por alguno de esos polifenoles en concreto o por la mezcla de todos ellos y la gran cantidad que tienen. Y aquí sí que empieza el laboratorio. ¿Qué hicimos para ver si tú comías este tipo de plantas ricas en polifenoles protegía al cerebro de estos eventos vasculares? Pues empezar con estos modelos animales que os decía José María. Cogimos Drosophila, es un modelo muy agradecido porque, bueno, pues son moscas, haces anosia, sabemos cuánto se mueren dependiendo de la anosia que hagamos y podemos ponerles en la papilla que comen una serie de fármacos, dietas, etcétera, y ver si se mueren menos luego. Y eso es lo que pasaba, ¿de acuerdo? Se morían menos cuando consumían durante unos días previamente estos extractos de polifenoles. Son extractos hidroalcohólicos que arrastran una gran cantidad de polifenoles. Luego pasamos al ratoncito, le hacíamos pues lo que os enseñaban los pacientes, le cerrábamos la arteria cerebral media y hacíamos un infarto cerebral. Pues si el mes anterior los alimentábamos con estos extractos ricos de polifenoles, fijaros que los infartos cerebrales eran más pequeñitos. Por tanto, parecía que había protección neurovascular. Es cierto que, aunque la salicornia la comemos, sobre todo en la zona en que se come más, aquí en el sur de España se come, en Portugal, en Holanda, en Francia, nosotros estamos dando grandes cantidades. Entonces, una cosa antes de lanzarnos a hacer ensayos clínicos en pacientes es ver que la seguridad está ahí. Eso, de hecho, es lo que cuando trabajáis con complementos alimenticios, no vais tanto por sanidad, sino que vais por alimentación. Entonces ahí la EFSA, que es el organismo europeo que regula estos suplementos alimenticios, lo que le importa es que sean seguros, ¿de acuerdo? Y te piden pues que hagas estudios de toxicidad, etcétera. Eso es lo que hicimos. Se hace con ratas, con una N muy grandota, subiendo mucho las dosis, viendo si pasa algo y bueno, esto lo pasa rápido, pero bueno, no pasaba nada, no les hacía nada desde el punto de vista bioquímico. Luego tienes que mirar cada órgano del animal para ver que no hay ninguna cosa rara patológicamente, no lo había en todos los órganos y pues eso nos animó a saltar a pacientes. Es cierto que esta historia translacional que os cuento es más fácil, entre comillas, si queréis, que otras si ahora os estuviera hablando de un fármaco, porque desde el punto de vista regulatorio es más sencillo algunos de los pasos que tenemos que hacer con un food supplement que comparado con un fármaco, ¿no? Pero bueno, también es una brecha que hemos aprovechado y empezamos a hacer ensayos clínicos en humanos, digamos que se habían hecho muy pocos con este tipo de extractos. Lo primero, otra vez, con nuestra población, voluntarios sanos, mucha gente pues del Instituto de Investigación, del hospital, bueno, lo típico de este tipo de ensayos académicos. Luego hicimos estudios con pacientes con ataque isquémico transitorio. No es lo mismo que os he enseñado esas lesiones pequeñitas, pero bueno, se parece un poquillo, ¿de acuerdo? Y luego ya con gente que sí que había tenido un ictus lacunar de pequeño vaso establecido y os enseño algunos resultados. Bueno, las plantas con las que trabajamos son plantas que provenían de distintos sitios, de Huelva, y la cultivan mucho en la marisma, en Portugal lo hacen cultivos más hidropónicos, bueno, y lo que hay abajo son la cantidad de polifenoles que tienen. Es cierto que lo que vemos es eso, cuanto más estresada está la planta, más polifenoles produce. Y realmente las de la marisma eran las que más cantidad de polifenoles tenían en estos estudios. En voluntarios sanos, lo que queríamos ver es que no pasaba nada raro. Se tomó durante 3 meses 1 gramo del extracto rico en polifenoles cada día y no había ningún efecto secundario. Alguna gente refería algo de poliuria, pero no llegó a ser significativo. Y sí que pasó una cosa que nos llamó mucho la atención, y es que en las analíticas que hacíamos en el basal y a los 3 meses había una reducción muy significativa de la homocisteína, que si la conocéis, no me enrollo, pero bueno, ataca, digamos, el endotelio vascular y se ha relacionado pues, con demencia vascular, con aparición de este tipo de infartos de pequeño vaso, etc.
y también, aunque no llegó a ser significativa, había reducciones de lípidos, sobre todo de LDL. Esto es lo de los efectos secundarios. Bueno, a veces lo que hacemos también en investigación es intentar explicar por qué pasa lo que vemos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros no podemos hacer como eso que os he enseñado antes con las ratitas y mirar cada órgano y tal, pero podemos mirar en la sangre de los pacientes pues a raíz de proteínas muy grandotes y ver qué cambios se producen antes y después del tratamiento. Y aquí vimos cosas con sentido, ¿no? Que algunos marcadores de daño endotelial o marcadores relacionados con cambios de presión arterial sí que se veían modificados por el tratamiento, con lo cual, bueno, yo creo que reafirmaba lo que íbamos buscando. Hicimos lo mismo con ataques quimiotransitorios. Este artículo también está publicado y no os lo voy a contar tan en detalle, pero vimos lo mismo. Bajaba la homocisteína, se reducía la LDL, el colesterol, y había unas señales muy interesantes a nivel de cognición, que ahora os las enseño con los lacunares. Y la verdad es que fue el estudio más ambicioso. Eran gente que había tenido infartos lacunares, son lo que veis allí, sobre todo relacionados con la tensión arterial alta. Se tapan arterias muy pequeñitas que se llaman lentículas estriadas y, bueno, según donde lo tengas, topográficamente te puede dejar muy discapacitado también. Y en estos pacientes hicimos el tratamiento durante un año. Al 6º mes hacíamos ya visitas y mirábamos algunos de los endpoints que os voy a enseñar. Son estudios pilotos, ¿vale? Aquí había, no me acuerdo, 70, 80 pacientes. En esos estudios pilotos lo que solemos hacer es mirar muchas cosas, o sea, fenotipar muy bien a los pacientes para ver si vemos señales que luego podamos extrapolar a un estudio mucho más grande. Y miramos la marcha, estudios neuropsicológicos, resonancias, etc. No había tampoco efectos secundarios importantes, los grupos eran muy parecidos y, de nuevo, aunque es cierto que en el grupo placebo también se redujo la homocisteína, bueno, la reducción era mucho más importante y era la tercera vez que lo veíamos en un ensayo clínico en el grupo tratado. Y lo más interesante fueron pistas que ya eran clínicas, que realmente la verdad es que nos llaman mucho la atención. Nosotros allí solemos hacer análisis de la marcha con sistemas un poco más complejos de los caminar 6 minutos que solemos hacer en la consulta. Son, bueno, este tipo de alfombras que tienen un montón de sensores y te automatizan el estudio y te da muchos datos. Os lo enseño, creo que aquí, que sea más fácil. Fijaros, en rojo está el placebo, en verde el estrato de salicornia. Al 6º mes ya parecía que empezaba a mejorar tanto la distancia que era capaz de recorrer el paciente como la velocidad a la que andaba, ¿de acuerdo? El test de Berg, lo que tenéis a la derecha, es un test de equilibrio, bueno, es muy sencillito, que es muy común cribado, pero bueno, también mejoraba. Y lo más llamativo es que cuando estudiábamos la cognición con test sencillos, es el MoCA, a lo mejor a alguno os suena, tanto el MoCA directo como ajustado por la edad y los años de estudio, que son muy importantes que lo corrijáis siempre, pues veíamos esto tan interesante. De nuevo en rojo, veis, aquí me tenéis que creer, el MoCA ese que tenéis ahí significa que hay algo de deterioro en estos pacientes que han tenido el ictus, y en rojo se mantenía estable en el grupo placebo, y en verde, después del tratamiento con polifenoles, se iba recuperando la cognición de estos pacientes, lo cual es algo muy interesante, era significativo. Es verdad que no tenemos muchas cosas que mejoren cognitivamente, entonces no nos conformamos con decir, mira, sale esto y mejora cognitivamente, no, y eso también es un consejo que os doy, esto lo tenéis que replicar, y para que os creáis algo lo tiene que replicar un colega o vuestro mayor enemigo en otro hospital, en otro país, para que veáis que es algo robusto, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando ahora, ¿no? Con la estadística, que también es un consejo, si no os gusta, hacer que os guste, porque vais a necesitar amigos estadísticos que os ayuden a hacer estas cosas. Podéis hacer cálculos de tamaño muestral. Aquí vimos que para ver esa mejora en un par de puntos del MoCA, pues necesitaríamos como mínimo 300 pacientes en un ensayo clínico. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, que os cuenta José María, pues en más de 20 hospitales españoles estamos haciendo este ensayo clínico para ver si replicamos esos hallazgos tan interesantes que vimos. Y la última parte, y ya voy acabando, si nos parásemos aquí, pues a lo mejor no pasaría nada y los enfermos no recibirían este tipo de tratamiento, o la gente con factores de riesgo vascular que os decía. Serían algunas publicaciones que tendríamos allí muy interesantes para nuestros currículums, pero no acabaría de
cerrarse ese círculo de traslación que, como os decían, tiene que llegar a la población, ¿de acuerdo? Entonces esto es una fase compleja, que o protegéis las cosas, las licenciáis a alguna empresa muy potente que sea capaz de llevar a cabo eso, o os animáis y montáis startups, que seguro que también os suena, y que el ecosistema de aquí, cuando vaya creciendo, estoy seguro que también potenciará esa forma de saltar al paciente con productos reales, que se puedan comercializar y hagan que se beneficie mucha gente. Entonces nosotros en la zona de Cádiz, lo que decíamos de las marismas, allí hay una incubadora. Una incubadora son sitios donde las startups reciben apoyo para hacer una serie de cosas y te ayudan en los primeros años. Pues estamos trabajando con gente de allí en que están analizando no solo esta salicornia que os he enseñado, sino otros productos naturales que crecen en ese entorno de marismas para demostrar si realmente tienen utilidad o no. Y aquí os enseño unas cosas que veis que es una traslación un poco loca ya, porque es realmente, ahí tenéis que pensar cómo conseguir este tipo de productos, cómo tenerlo de una forma totalmente homogénea para cuando lo encapsuléis, que siempre sea igual durante todos los años que lo deis, para hacer bien estos ensayos clínicos. Y en el caso de esta planta, que fijaros lo que os decía, qué increíble, esto es la zona de esteros de Cádiz. Los esteros eran las antiguas, bueno, la gran balsa de agua que había a la entrada de las salinas tradicionales, y esto tiene salinidad como el agua del mar, 30 gramos por litro, o sea, es agua del mar. Y estas plantas son capaces, si las ponemos en sistemas hidropónicos como estos, flotando, poner sus raíces allí y coger nutrientes y con eso vivir. Imaginaros lo bestia que es este estrés para una planta y cómo eso explica que tengan tantos polifenoles, ¿no? Con esas plantas lo que están haciendo en aquella zona son estos dos productos que os enseño. Yo estaba enseñando los ensayos clínicos con esta Salicornia, el extracto rico en polifenoles. También hay una cosa muy interesante que os voy a enseñar un par de diapositivas, es que si esta planta simplemente la cogéis y la deshidratáis sin afectarle a los polifenoles y la moléis, se produce una especie de polvo, digamos, que podría ser un sustituto de la sal porque prácticamente no tiene sodio. Estas plantas lo excretan, entonces tiene un 75% menos de sodio, tiene mucho potasio, magnesio, yodo y calcio y da un sabor salado, y por tanto sería un buen sustituto para ese problema tan grande que os decía del consumo elevadísimo de sal y que el 80% de nuestros pacientes sean hipertensos, ¿no? Son este tipo de productos y de nuevo aquí la evidencia, ¿eh? No podemos salir pensando, ostras, la salicornia que nos ha explicado el Joan, un superalimento de estos, ¿qué tal? No, hay que hacer los ensayos clínicos, ver que eso funciona. Aquí están haciendo ensayos clínicos con hipertensos y se ve cómo al cabo, es un pilotaje de momento, como al cabo de 4 semanas de sustituir la sal común por este tipo de sales bajas en sodio, ya se producen reducciones, sobre todo de la tensión arterial diastólica, importantes. Este tipo de productos, food supplements, alimentos funcionales, pues bueno, tiene una conexión muy importante también con todo el mundo de alimentación, y de hecho pensamos que es posible que a través de este otro mundo sea más fácil llegar a nuestra población con esos factores de riesgo que a los médicos. Yo, bueno, no sé vuestra experiencia, pero a veces es frustrante, tenemos tan poquito tiempo que decir eso, haga ejercicio, coma bien, no fume, haga no sé cuánto, es que es en vano, porque es que va a salir luego por la puerta y cuesta. A lo mejor concienciar a la población desde la restauración, con este tipo de productos más saludables, acaba teniendo un impacto mayor, ¿no? En el caso de la sal, bueno, se está intentando hacer una serie de alimentos que incorporen estos sustitutos de la sal en vez de la sal convencional. Y aquí lo que os quería decir, en el caso de la sal, si lo pensáis, fijaros cuánto queda por hacer, ¿no? Que yo os decía al principio de la charla, el 23% de los andaluces son hipertensos. Y abajo, en las rayitas que había menos, el 10% o el 11% son diabéticos. Fijaros que son la mitad de la población y tú en cualquier restaurante te encuentras ahí la sacarina, la stevia o lo que sea. Pero no vais a ir a ningún sitio de restaurante en que veáis un salero con una sal baja en sodio, cuando es el doble de la población. Por tanto, ahí hay un camino que recorrer muy, muy importante. Es complejo, porque los lobbies de todo lo que es el sector de alimentación son brutales y implica casi regulaciones que obliguen a consumir menos sal, etc. Aquí es un poco la transición de estos proyectos. Fijaros cómo las traslaciones
que decimos es llegar al paciente, sí, pero casi al territorio en cierto modo, ¿no? Lo que os decía, estas incubadoras, en este caso en Cádiz, trabajan todo el tema de economía azul. Nosotros con ellos parte del estudio de estas plantas halófitas como la salicornia, porque ellos enseñan la salicornia porque es la más fácil con la que trabajar, porque la EFSA la tiene reconocida entre los alimentos que podemos tomar, pero hay como 20 y pico de halófitas, allí en esa zona de marismas las podéis encontrar. Entonces el estudio que hemos hecho allí en el terreno con gente que sabe mucho de este tipo de plantas es analizarlas, todas esas plantas, ver el perfil de polifenoles de cada una, en qué momento del año tienen más o menos de estos polifenoles. De acuerdo, son estudios de este tipo que, bueno, ya es una traslación un poco diferente, es realmente saltar la barrera a entornos de investigación que son muy diferentes al tuyo, que es una cosa que también os recomiendo a la gente joven que estáis, ¿vale? Al final acabamos juntándonos los neurólogos con neurólogos, los físicos con físicos, y creo que romper esas barreras en institutos como el vuestro, con otras cosas que haya en la universidad, es muy potente y a veces produce saltos incrementales enormes. Y aquí ya os digo, estamos trabajando, vamos, desde con gente de las salinas, botánicos, y realmente se producen avances importantes, ¿no? Al principio las plantas con las que trabajamos, lo que os decía, es en la zona de Huelva, tienen mucha tradición de cultivarlas, en la zona de marismas, las han domesticado, digamos, las riegan con agua del mar. Y nosotros en Cádiz, ahí estoy haciendo algún experimento, pudimos demostrar que podían crecer también flotando en el agua del mar. Estas son especies perennes, esa planta lleva ahí encima del estero 2 años y medio sin morirse, son realmente muy potentes. Pero evidentemente eso es un juego de experimentos. Si queréis llevar esto, lo que decíamos, ¿no? Realmente a la población, necesitáis cantidades brutales de este tipo de productos, y lo que están haciendo ahora pues son este tipo de cultivos hidropónicos realmente masivos, en cierto modo, para tener grandes producciones. Aquí veis qué bonita está la planta, está buenísima, si tenéis oportunidad de probarla, pero bueno, estas es las primeras fases en que va creciendo. Realmente al final de la vida de esta planta es cuando tiene más polifenoles y posiblemente cuando tiene más interés para todo lo que os he contado, ¿no? Allí cuando explicamos el proyecto en Cádiz, pues decimos eso, ¿no? Que son proyectos interesantes, y creo que la medicina puede ser también un altavoz para, bueno, para cosas que hoy en día nos importan mucho, relacionadas con el planeta, con lo sostenible. Esta es mi última diapositiva, ¿no? Hay todo un grupo, una corriente que está trabajando mucho por eso. A ver, que la carne a mí me encanta, ¿eh? Pero esto es una evidencia, lo digo para los jóvenes, que el consumo que os he dicho de una dieta basada en plantas tiene un efecto saludable en la población brutal y en el planeta brutal, porque estamos reduciendo CO2 a tope y evitando una serie de perjuicios que están más relacionados con la dieta basada en animales, que ojalá seamos capaces de solucionarla o ir balanceando, pero que esto es una realidad, ¿vale? Que este tipo de investigación no solo llegan a trasladarse a lo mejor a nosotros como seres humanos, sino también es la salud nuestra, pero también la del planeta. Y nada, muchas gracias. Este es mi grupo del IBIS que hemos estado hablando, un instituto parecido al vuestro, y ahí nos tenéis para cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer. Yo sí, es muy interesante, Juan. La verdad es que pensar en los problemas de salud que tienen nuestros pacientes y en ver cómo podemos solucionarlos es un reto que tenemos en el día a día, y cosas tan novedosas como esta y tan creativas, ¿no? Porque no te creas no creo que sea fácil, ¿no? Llegar a conceptualizar todo esto para ponerlo en marcha. Lo que no me ha quedado claro realmente es si esto, o a lo mejor conseguimos todas esas cosas, si realmente tienen un perfil más preventivo o quizás más neuroprotector, o lo que a mí me parece que incluso ayuda en la neurorestauración después de ictus, ¿no? Y de ictus aunque sean pequeños, ¿no? Que ahí muchas veces confundimos que el paciente, aunque ha tenido un evento menor y se va para casa andando o con muy poca discapacidad,
pero en mi experiencia esos pacientes quedan con trastornos cognitivos importantes, con problemas psicopatológicos importantes que muchas veces no le hacemos caso, y eso que esos pacientes mejoren tan espectacularmente con el MoCA abre una puerta muy interesante a tratamientos en ese tipo de ictus. Bueno, para los jovencitos la pregunta que me hace es muy difícil, en realidad, porque, bueno, tiene muchos conceptos de todo el tema de neuroprotección, lo que él dijo antes, que habíamos trabajado nosotros en neuroprotección avanzada, que en realidad es por donde íbamos cuando empezamos con este proyecto, pero también esa es una recomendación que os hago, pivotar en investigación, igual que las startups y todo esto, no tengáis ninguna vergüenza. Cuando encontráis una cosa interesante, si hay que ir un poco más para el lado, no hay que ser tampoco cabezones en lo que pensabas al principio. Pero sí que al principio íbamos trabajando este concepto de neuroprotección avanzada. Y venía de algo muy interesante, que bueno, es una historia de años del fracaso total de la neuroprotección. Nosotros en neuroprotección lo que hacíamos, bueno, hacían todos los grupos del mundo, era dar compuestos que parecían muy interesantes y hacíamos una trampa, y es que se lo dábamos a los animales de investigación antes de cerrarle la arteria. Y entonces veíamos que funcionaba todo súper bien. Y luego hacíamos el ensayo clínico en pacientes y no hemos encontrado ni un solo neuroprotector a día de hoy. O sea, ha sido un fracaso de 60 años de investigación. Entonces nosotros dijimos, ostras, es una pena que lo que sí sabes es que si al enfermo hubiera alguna forma de darle ese neuroprotector también antes, a lo mejor sí conseguiríamos lo que veíamos en el laboratorio. Pero lo que hemos estado viendo estos años es que realmente es complejo la traslación ahí. Ejemplos de eso serían cuando te hago, yo qué sé, una angioplastia carotidia o una endarterectomía, y ahí sí que sé que a veces hay lesiones, como un efecto secundario, digamos. Pues ponerlo antes de hacer la intervención. Lo que decía, gente con problemas cardíacos, que sabemos que van haciendo muchos eventos, o estos silentes, por eso teníamos esas poblaciones de silentes tan grandes. Pero vimos que los ensayos que eran masivos. Nuestra idea era coger silentes, hacer esos tratamientos y ver qué pasaba luego, esa mezcla de prevención, recurrencia, neuroprotección avanzada, pero vimos que era muy, muy compleja la traslación. Lo que hemos ido encontrando, esto, reducciones de homocisteína, reducciones de lípidos, entonces yo creo que eso nos posiciona bien a este tipo de productos como algo que podrías tomar unos cuantos años antes de, pues realmente sí ponerte estatinas o lo que sea, en el caso de lípidos me refiero. Y lo mismo podrías pensar con el tema de antihipertensivos. Creo que es una tendencia que la gente cada vez más quiere hacer ese tipo de cosas. Acaba de salir publicado también, no sé si era JAMA o dónde, la gente joven en Estados Unidos que le diagnostican dislipemia tarda de media casi 12 años en empezar a hacer los tratamientos en serio, porque no quieren tomar fármacos de una forma tan rápida a esas edades. No digo ni que esté bien ni que esté mal, pero de nuevo, ¿no? A veces, en vez de juzgar tanto, hemos de decir, hostia, aquí hay un problema, estás 15 años sin tratártelo. Entonces yo creo que ese espacio tendrían este tipo de productos. Luego lo que él dice de la reparación es cierto. A ver, hicimos pequeño vaso porque, esto no he contado tanto de ese rollo, pero la homocisteína es un factor de riesgo enorme para lo que es la patología de pequeño vaso. No tenemos tratamientos para los enfermos, por mucho que digamos, o sea, no nos hemos movido de la aspirina en 100 años. No hay tratamiento para el grupo de pacientes con enfermedad de pequeño vaso. Y está todo el mundo como loco buscando algo. Por eso, al ver la homocisteína, pequeño vaso, y allí empezamos a ver estas cosas de cognición. Entonces yo creo que es una línea interesante, la de intentar buscar algo en pequeño vaso, porque es que no hay nada. Y en pequeño vaso, a diferencia de un ictus como el que os he enseñado, gigante, que tengo una arritmia y de repente, catapum, tengo un trombo agudo, la enfermedad de pequeño vaso, aunque no la encontremos, bueno, y aquí ellos son expertos además en esta patología, aunque no la encontremos un día de golpe, esa persona ha tenido ya 8 lesiones pequeñitas y en los próximos meses va a tener 5 más. Es una evolución de la patología que en algún momento hace un piquito. Por tanto, pensamos que sí que es la patología de pequeño vaso. El concepto de prevención secundaria, neuroprotección, se mezcla y es poco definido. Sé que es un poco rollo conceptual teórico, pero... 3 cosas breves. Sí. La primera, habéis trabajado con Ángel León, el dueño y chef de La Poniente, que tiene el concierto con la Universidad de Cádiz, trabajando sobre todo con algas. Y no sé si está en esto metido. La segunda es,
y ligamos lo de los pequeños vasos y el trastorno cognitivo, ¿habéis hecho algo o tienes conocimiento del long COVID, que es un problema tremendo y está muy abandonado, y hay una endotelitis y hay un problema tremendo y es una patología, 10% de los infectados por el COVID? Y la tercera y última, he visto una de las diapositivas quercetina, pero no sé si es la conozco muy bien porque está toda la pandemia tomándola. No sé si es el principal polifenol ¿cuál es el principal polifenol en composición? No hace falta que lo digas todo. Sí. ¿Qué mayor composición tiene? Muy interesante las tres preguntas. A ver, la primera, ahí en Cádiz nos vamos mirando de reojo, todo el mundo que está trabajando en el tema este de algas, plantas halófitas. Ellos han venido a ver el proyecto nuestro en la salina experimental esta en Santa Bárbara. Bueno, ha venido digamos que son los jefes de investigación. La verdad es que es tan brutal el restaurante que él nos dice que tienen departamento de I+D. Jorge Alba de Alejo vino, Juan Martín, a ver lo que estamos haciendo, porque ellos están haciendo una cosa muy chula en la Poniente, no desde el punto de vista de salud, pero sí que al lado del restaurante han cogido también toda una zona de salinas y quieren hacer todo lo que serían los despesques, el cultivo de algunas de las algas, macroalgas en este caso. ¿Tienes telos propios? Sí, exacto. Entonces quieren que tengas la experiencia de ver todo lo que pasa allí y lo que acaba en la cocina. O sea, han venido a cotillearlo. Nos encantaría que fuese uno de los embajadores de proyectos así, por lo que os decía. Nosotros nos podemos hartar de explicarlo y tardará muchísimo cuando sabemos que es beneficioso el consumo de estos productos. Estoy seguro que ellos, vamos, con salir 3 veces en la tele haría que muchísima gente lo tomase. Eso también es algo para los más jóvenes que estáis, que es importantísimo. Vosotros sí que hoy en día manejáis mucho mejor que nosotros todo el tema de redes sociales y este tipo de información es importante, te guste o no te guste, saber lo que hacéis en los institutos. Bueno, tenemos que enseñar lo que hacemos, es nuestro deber también como investigadores. Y a veces esos altavoces nos teníamos que asociar más a esos altavoces, que si ellos dicen una cosa va a llegar a mucha gente. Y nosotros, en la vida de un médico, por muchos enfermos que veas, no tenemos ni la milésima posibilidad de llegar a tanta gente. Entonces, sí. Lo del long COVID es interesante lo que dices. No, yo creo que no se han estudiado polifenoles en long COVID, luego lo bicharé, pero me parece que no. Y la tercera, quercetina, la ponemos como ejemplo porque a la gente le suena mucho, pero no, aquí la salicornia tiene algún polifenol característico de ella, se llama ciotuntummádico, bueno, es porque es salicornia en coreano. Ellos son de los que más trabajaron en el mundo con salicornia, tienen muchas. Hay sobre todo flavonoides y fenoles, es lo que más hay. Entonces, de lo que hay muchísimo, son unos polifenoles que son cafeico, isorrametina, en fin. Muchos están en otros vegetales, algunos son propios de la salicornia, por decirlo así rápido. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Yo también felicitaros por el trabajo que estáis haciendo, me parece súper interesante e innovador. Yo también tengo casa en Huelva, voy a poner además en Cádiz la carrera y me imagino que trabajaréis con ciencias del mar, ¿no? O de las manos también. Algunas cosas estamos haciendo con el Departamento de Alimentación de allí de la facultad y con gente de ciencias del mar. Ya te digo, a nivel de la startup sí que están mirando no solo halófitas, allí todo el tema de microalgas en Cádiz se ha trabajado mucho y también algunas de estas microalgas son muy ricas en polifenoles. Sobre todo destacar esa parte que ha dicho José María de recuperación funcional del paciente que ha sufrido un ictus, que tiene un deterioro en la marcha y en el equilibrio y cognitivo. No sé si habías asociado ambas variables. Buenísima pregunta, me encanta esa pregunta. Sí, lo que ella me pregunta es lo que ahora está súper de moda, son las dual task y tiene todo el sentido, es lo que realmente se está viendo que tiene más potencia a nivel funcional y no lo hicimos. O sea, nosotros analizamos en el Gate-Ride la marcha y todos los parámetros que os imaginéis y por otro lado machacábamos a los enfermos con test neuropsicológicos, pero no le dijimos a nadie ande y cuente de 3 en 3 para atrás del 100, no, lo vamos a hacer ahora. Sí. Muy bien, fenomenal, muchas gracias. Bueno, perfecto. No, vamos, sí, es solamente un comentario. Mira, hay una cosa que es más un comentario que tal, ¿no? Lo que comentas de las dietas y tal, ¿no? Yo soy médico general y veo esto que tú dices, hay muchas veces la cultura del lamento, esto que dices, nunca tenemos tiempo para nada, ¿no? Ni los médicos generales, ni los especialistas, todos vamos de tiempo y tal. Pero hay medidas de estas que
que en fin, muy sostenida en la evidencia, de dar consejos, por ejemplo, para que la gente abandone el tabaco, ¿no? El médico o el enfermero consigue un 5% de abandono, vemos a muchísima gente, ¿no? Y que se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de la prevención cardiovascular. Dice, oye, no nos muramos de enfermedades cardiovasculares, ¿no? En las estadísticas del INE, este es el primer año donde en España van a morir más gente por tumores que por enfermedades cardiovasculares, una décima más, de un 26, en fin, que estaría, ¿no? Pero se puede hacer mucho, y en las recomendaciones de la dieta, yo se lo comento a los alumnos, y ahora estamos dando unos seminarios de riesgo cardiovascular, que son dar las recomendaciones de la dieta mediterránea. El estudio Predimed tiene lo que tú has comentado, cientos de trabajos en todas las mejores revistas, de deterioro cognitivo, de cáncer de mama, de enfermedades cardiovasculares, y son 4 conceptos, es decir, son 4 conceptos, y conceptos que se basan en comer más hierbas, más frutas, verduras, limitar las grasas saturadas, limitar la carne y tal, más que una dieta específica, porque la dieta siempre tiene un poco el carácter punitivo, ¿no? De decir, totalmente. ¿Qué como? Yo que soy la madre me como, el niño no quiere, la niña no quiere, mi marido es muy leve. Y son 4 conceptos que yo creo que dando los conceptos, más que confiar en tomar una pastilla, ¿no? Es decir, esto hay que introducirlo como medida, digamos, de incorporación en el día a día de la dieta, ¿no? Sí. Mirar lo que se sabe. Es decir, oiga, la dieta mediterránea, suplementada también con 4 frutos secos y tal, aporta muchísimos beneficios. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque luego los grandes restaurantes que comentáis y tal, y, oye, ¿quién va a un gran restaurante de estos, ¿no? ¿Quién tiene? Es decir, si la gente que vemos aquí gana 1000 y pico euros... No. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. En resumen, que se puede hacer mucho desde la base. Y la base son muchas veces los médicos y dando recomendaciones muy simples que se apoyan en la evidencia científica. Totalmente. Lo que él dice tiene toda la razón. Lo digo porque aquí hay gente que sois estudiantes y lo que él dice es lo que hemos de hacer. Y lo hacemos. Y lo que él dice, hay médicos de familia excelentes, la mayoría diría yo, que hacen esas recomendaciones. Pero luego pasa una cosa. El 16% de los andaluces toman la dieta mediterránea. Y digo yo que irán a su médico. Otra cosa, por ejemplo, estas enfermedades, lo que os decía, la hipertensión arterial, claro que los médicos de familia la atienden perfectamente. Cuando quisimos mover esto, por ejemplo, en asociaciones de pacientes, dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con las asociaciones de pacientes de hipertensos y lo de la dieta sin sal, tal y cual. No hay asociaciones de pacientes de hipertensión, ni en España ni en toda Europa. Entonces, que la teoría está muy bien, pero luego hemos de ver la realidad. Y la realidad también es lo que te decía, 1 de cada 10 personas en Occidente siguen las recomendaciones de la OMS en consumo de verduras. Podemos cerrar los ojos y decir, yo le he dicho que lo tome, pero la gente no lo toma. Eso es una realidad. Pero yo termino solamente. Es un tema muy complejo que daría para un debate de 1 hora, ¿no? Oye, yo le recomiendo fruta. Tú vas a comprar una fruta y te vale ahora la ciruela, ¿no? Sí, tienes razón. La salchicha, 60 céntimos. Tienes toda la razón. Con los sueldos que hay, usted me recomienda que come pescado, que no come... Pero vete a comprar el pescado, ¿verdad? Que pescado, ¿no? Cómprate un kilo de melocotones. Totalmente, es lo que él dice. En Estados Unidos, con las cosas tan chungas que están pasando, alguna cosa pocas buenas que hay, pues igual que el MAGA tenían, ahora han hecho el MAJA, están haciendo cosas de alimentación. Hay gente que propuso incluso en barrios bastante humildes hasta regalar frutas, verduras, algún tipo de comidas. ¿Y sabéis lo que pasó? Que no cambia nada. ¿Por qué? Porque esa gente no sabe cocinar. Entonces ahora están pensando en llevar esa comida sana ya cocinada. O sea, estoy de acuerdo contigo, es de una complejidad tremenda. Pero pensar que los médicos lo vamos a arreglar es un error. Es un error. Tenemos que hacer alianzas. Yo creo que, por ejemplo, lo hablamos ahora mucho, con pedagogía. El ejemplo de fumar es buenísimo, el que has dicho. Algo parecido, algo por ahí. ¿Sabes? Que no somos expertos en cambio de hábitos. Somos médicos. Entonces tenemos que hacer algún tipo de alianza con expertos en cambios de hábitos, con pedagogos. Yo estoy de acuerdo con Paco en que las recomendaciones que da un médico pesan. Pero...
pesan. Lo que no sé durante cuánto tiempo pesan. Pero sí que cuando un médico le dice a un paciente tiene usted que dejar de fumar y se lo demuestra, yo utilizo mucho el Doppler. Sí. Estoy haciendo el Doppler al paciente. Que eso hace que refuerza mucho. Sí, les refuerza en que, sí. mira las placas que tienen, si no dejas de fumar esto va a llamar. Sí, les refuerzo ahí para que dejes. No, yo estoy de acuerdo con vosotros, altas, sí. Pero sí es verdad que no estamos acostumbrados, no somos expertos en... No, sobre todo porque algunos cambios de hábito de los que estoy hablando yo, pensar que la gente de media tiene ictus en nuestro país a los 70, 73, entonces un comentario súper típico que habréis escuchado en la consulta, ya, ¿para qué voy a cambiar con la edad que tengo? Ahí hay que darle caña. Exacto, ahí hay que decirle, usted tiene por delante, hoy en día... 84 ha salido... Exacto, 10, 15, 20 años, ¿qué prefiere? ¿Vivir sin poder hablar y hemipléjico? O sea, invierta en salud. O sea, hay que hacer también el cambio, o sea, no digo asustarlos, pero entender que todo lo que estamos hablando es una inversión en ti mismo, en tu entorno, en tus cuidadores, o sea que sí, que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos ayuda de otros profesionales. Bueno, un par de preguntas finales. Yo soy del puerto de Santa María y quería, no sé si me ha quedado muy claro si lo estáis comercializando ya o no. Y después, que has comentado lo de Ángel León, me ha hecho mucha gracia, que te gustaría trabajar con profesionales como él, y es que justo es mi vecino al lado de la casa. Pues ahora hablamos. Te voy a dar una cosa ahora para que se la des. Sí, qué pequeño es el mundo cuando nos movemos y tal. Sí, nos pidieron... Me has preguntado antes de lo de Uruguay. La semana pasada estuvimos en Uruguay y nos pidieron explicar el proyecto, bueno, porque había un congreso también de emprendeduría y tal. Y súper curioso, la chica, bueno, a lo mejor hasta la conoces, pero una chica que viajaba en la comisión de las zonas francas de allí de Cádiz, hablando del proyecto, y dice, hostia, mi marido es el hermano de Ángel León. Sí. O sea que fijar, la verdad es que conectados estamos y qué pequeño es el mundo en el fondo. Y yo he aprendido que con vuestro catedrático de aquí en Infecciosas nos hemos cruzado en la playa hace 40 años. Estábamos destinados a encontrarnos de nuevo. Sí. La última pregunta. No, mi pregunta está relacionada, ¿se está comercializado o no? Que creo que sí, no, he visto que vendéis los estos. Y nada, también darte la enhorabuena, también a Facultad de Nube por estar aquí, ha sido una charla muy amena. Me alegro de ese buen sentido de que hay un bicho más raro que yo, un médico que trabaja con moscas. Yo soy un veterinario que da clases en medicina, y si habéis usado alguna vez, porque habéis pasado, a lo mejor he perdido el paso, habéis pasado de moscas a ratones, y si por el medio no habéis hecho pruebas de cómo intoxicarte trabajar en líneas celulares. Por ejemplo, mi línea de investigación es usar, en vez de moscas, uso espermatozoides. De hecho tóxico o no tóxico, y veo hasta qué concentración puede ser positivo o negativo. Además, los espermatozoides están muy relacionados, trabajo mucho también con antioxidantes. Nunca me ha dado nada tan bonito como te ha dado a ti con este producto, pero tiene un poco de antioxidantes, y lo que se hace en clínica, en la reproducción asistida, es echarle antioxidantes desde fuera. Pues si habéis hecho algo in vitro. Vale, muy interesante la pregunta. Vamos, lo primero que has preguntado, sí, las startups lo están comercializando. La verdad es que es curioso porque lo que se está viendo es que la tasa de recurrencia de la gente que lo consume es muy alta, casi el 80%, lo cual significa que posiblemente, nosotros lo que hemos visto es casi todo analítico, pero algo deben notar posiblemente porque hay una tasa de recurrencia del consumo del food supplement alto, o sea que muy contento. Lo de la sal es más complicado, también se comercializa, pero ya te digo, yo creo que ahí, bueno, es un cambio muy importante. Y lo que preguntas, nosotros en el IBIS con lo que trabajamos son, digamos, con las células de la unidad neurovascular, entonces sí que tenemos cultivos o de endotelio, astrocitos o neuronas, y ahora, bueno, una postdoc del grupo, Carmen del Río, está haciendo organoides, la verdad es que salen muy chulos. Entonces sí que queremos, lo que hacemos en mosca, a veces no sabemos a dónde afecta, porque luego no miramos cerebro, ni vías, ni nada, y ahí en organoides sí que vemos, bueno, al final acaba convirtiéndolo en queda como una barrera hematoencefálica en 3D, digamos, y ahí sí que estamos haciendo también screening, es el modelo que utilizamos. El que dices es muy interesante. Es verdad, también esto para los jóvenes, que estamos cegados todos en investigación, ¿no? Hay gente que ahora está trabajando con estos extractos
en otras cosas que no tienen nada que ver. Nos los han pedido y los están utilizando, como lo que han preguntado aquí, ¿no? Vosotros también utilizáis antioxidantes. Pero es verdad que cada uno tenemos como nosotros somos vasculares cerebrales, entonces vas a mirar lo tuyo y a lo mejor hace efectos en otro sentido, no sé, y estar ahí con el radar siempre. Muchas gracias, Juan, no tenemos más. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias a todos vosotros por venir. Gracias.